¿Qué está pasando con los bloqueos en México? Desde la madrugada, gran parte del país enfrenta interrupciones viales provocadas por el paro nacional agrícola, un movimiento que reúne a productores del campo y transportistas que aseguran estar al límite. No buscan subsidios, dicen, sino condiciones mínimas para poder sobrevivir. En el estado de Tlaxcala, 4 puntos carreteros permanecen bloqueados: Nanacamilpa, Calpulalpan, Tlaxco y Coapiaxtla. Son zonas estratégicas porque conectan al estado con rutas nacionales hacia Puebla, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México. Aunque los cierres se mantienen de manera pacífica y bajo vigilancia de la Guardia Nacional, los representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunciaron haber recibido amenazas desde instancias del Estado por continuar con las protestas. Según los agricultores, la situación es insostenible. Señalan que mientras ellos venden sus granos a precios que apenas cubren los costos de producción, el valor final de los productos básicos aumenta sin control en manos de los intermediarios e industriales. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia, afirman. Aseguran que su lucha es por sobrevivir, porque en el campo ya no se vive, se sobrevive. El movimiento exige que los granos básicos, maíz, trigo, sorgo, frijol, sean retirados del esquema comercial del TEMEC, ya que la competencia con grandes empresas extranjeras, dicen, los deja completamente en desventaja. Además, reclaman atención urgente a la inseguridad que golpea a transportistas y productores, asaltos, extorsiones y pérdidas constantes en carretera. También rechazan la actual Ley de Aguas Nacionales, a la que califican como restrictiva y perjudicial para los pequeños agricultores. Mientras tanto, el paro continúa de manera indefinida. Las filas de vehículos crecen, los retrasos se multiplican y miles de personas han tenido que modificar rutas o suspender viajes. Las autoridades locales piden paciencia y recomiendan evitar las zonas afectadas, pero los manifestantes aseguran que no se moverán hasta obtener respuestas claras del gobierno federal. Este conflicto revela una realidad que durante años permaneció oculta. El campo mexicano sostiene a millones de familias, pero opera bajo un modelo que, según los productores, favorece a unos cuantos. Hoy, sus voces se escuchan en todo el país, y los bloqueos se han convertido en el símbolo de una demanda que, dicen, ya no puede esperar más. Hoy el movimiento tomó un giro más amplio con la adhesión del sector transportista, que anunció su participación activa en el paro nacional. Con ello, la protesta dejó de ser únicamente un reclamo del campo para convertirse en un frente común que denuncia una crisis profunda en carreteras y centros de distribución. Los transportistas aseguran que la inseguridad en las rutas federales alcanzó niveles insostenibles. En los últimos años, dicen, los robos a tráileres, extorsiones, secuestros express y pérdidas millonarias se han vuelto parte del día a día. Muchas unidades ya no circulan por ciertos tramos, especialmente de noche, porque las bandas delictivas operan con total impunidad. Cada viaje es una moneda al aire, declara uno de los líderes del movimiento. Si no nos roban la mercancía, nos roban el camión. Y si no, la vida. A este panorama se suma el aumento constante en los costos de operación. Diésel más caro, casetas que no dejan de elevar, precios y cargas administrativas que afectan a pequeñas empresas y choferes independientes. Los manifestantes señalan que mientras los gastos crecen, las tarifas por servicio se mantienen prácticamente igual, lo que está llevando al gremio a un punto de quiebre. Por estas razones, miles de operadores se sumaron al paro en diferentes estados del país. En Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Estado de México y Guanajuato se reportan caravanas, cierres parciales y concentraciones en puntos estratégicos. No buscan paralizar al país, aseguran, sino obligar al gobierno federal a atender una problemática que, según ellos, ha sido minimizada por años. Entre sus principales exigencias se encuentran mayor seguridad en autopistas y carreteras federales, con presencia permanente de Guardia Nacional, investigación real de las bandas que operan el robo al autotransporte, regulación justa de tarifas y revisión del sistema de casetas, garantías laborales para choferes que trabajan sin prestaciones ni respaldo legal. Los transportistas también respaldaron la demanda de los agricultores. Piden que los granos básicos sean protegidos del mercado internacional y que los pequeños productores reciban condiciones para mantener vivos sus cultivos. Para ellos, la unión no es casual. Si se muere el campo, se muere el transporte, repiten en las concentraciones. La adhesión del sector transportista ha ampliado
la fuerza del movimiento y ha generado mayor presión sobre las autoridades. El gobierno federal, hasta ahora, ha llamado al diálogo, pero no ha presentado soluciones concretas. Mientras tanto, los bloqueos se mantienen y la incertidumbre crece entre comerciantes, pasajeros y empresas que dependen de las rutas carreteras. El país enfrenta así un paro que ya no solo exige precios justos, sino seguridad, equidad y condiciones dignas para quienes sostienen la cadena de suministro nacional. Para los manifestantes, este es un momento decisivo. O hay soluciones, o los cierres continuarán hasta ser escuchados. Impacto económico inmediato del paro nacional agrícola y transportista. El paro nacional que mantienen agricultores y transportistas en distintos puntos del país ya comenzó a generar un impacto económico que se extiende mucho más allá de las carreteras bloqueadas. Aunque la protesta nació como una exigencia por precios justos y mayor seguridad, sus efectos se sienten hoy en prácticamente toda la cadena productiva, desde pequeños comercios hasta grandes centros de distribución. Uno de los primeros sectores en resentir los bloqueos es el del abasto de alimentos. Los camiones que trasladan productos frescos, granos, lácteos o carne enfrentan largas filas o rutas alternas que incrementan sus tiempos de entrega hasta en un 300%. Esto provoca retrasos en mercados, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, lo que a su vez eleva costos y presiona los precios. Si el paro continúa, especialistas advierten que podría surgir escasez temporal en zonas de alta demanda. El comercio local también está sufriendo. Negocios pequeños que dependen de proveedores externos reportan que no han recibido mercancía o que ésta llega con horas de retraso, obligándolos a cerrar antes o a rechazar pedidos. En estados como Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz, los empresarios han advertido pérdidas que podrían ser millonarias si el movimiento se prolonga durante toda la semana. Otro impacto clave recae en la industria. Las fábricas que operan con sistemas de producción continua requieren insumos que viajan diariamente en carretera. Cualquier retraso rompe la cadena y detiene líneas completas, generando costos enormes para empresas automotrices, metalúrgicas y agroindustriales. Algunas plantas ya han comenzado a reprogramar entregas, mientras otras evalúan pausas temporales. Para el sector transporte, los daños económicos son doblemente graves. Además del paro, las unidades que sí pueden avanzar gastan más combustible, pagan más casetas por desvíos y tardan el doble en llegar. Esto se traduce en pérdidas directas para operadores, flotillas pequeñas y empresas que ya venían golpeadas por la inseguridad. El turismo también ha resultado afectado. Viajeros han tenido que cancelar tours, hoteles o eventos debido al cierre de carreteras, especialmente en rutas que conectan zonas metropolitanas con destinos turísticos. Aeropuertos cercanos a los bloqueos reportan retrasos de pasajeros que no lograron llegar a tiempo. En términos macroeconómicos, los especialistas señalan que si el paro se prolonga más allá de una semana, podría impactar el flujo comercial nacional, afectar exportaciones y alterar rutas de distribución del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque aún es temprano para estimar pérdidas totales, el consenso es claro. El país ya está sintiendo el impacto y cada hora que pasa aumenta el costo. ¿Cómo afectan los bloqueos al día a día de la población? Mientras agricultores y transportistas mantienen bloqueos en distintos puntos del país, miles de ciudadanos han comenzado a sentir el impacto directo en su vida diaria. Aunque las manifestaciones se mantienen pacíficas, las interrupciones en carreteras y accesos principales han transformado la rutina de trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias enteras que dependen de estas vías para desplazarse. Uno de los efectos más visibles es en los tiempos de traslado. Personas que normalmente hacen 30 minutos a su destino, ahora tardan 2 o 3 horas. Muchos trabajadores han llegado tarde a sus empleos o han solicitado permisos para laborar desde casa. En zonas rurales, donde solo existe una carretera principal, los bloqueos han paralizado actividades completas, dejando a comunidades aisladas temporalmente. El transporte público también ha sufrido alteraciones importantes. Rutas suspendidas, recorridos más largos y unidades que no pueden llegar a los puntos habituales están generando saturación en terminales y paraderos. Para quienes dependen del autobús para ir a la escuela o al trabajo, estos cambios significan retrasos inevitables y horas perdidas. Las emergencias médicas representan uno de los puntos más delicados. Ambulancias, paramédicos y servicios de salud han tenido dificultades para llegar a tiempo a clínicas y hospitales cuando deben cruzar por zonas bloqueadas. En algunos casos, los manifestantes han abierto el paso para ambulancias,
pero los retrasos siguen siendo un riesgo para pacientes que requieren atención inmediata. El impacto también se siente en la vida familiar. Padres que no pueden recoger a sus hijos a tiempo, jóvenes que deben cambiar sus rutas o evitar ciertas zonas, familias que posponen viajes y trámites importantes. Situaciones que, aunque pequeñas en apariencia, suman un clima de estrés generalizado. Las ciudades cercanas a los bloqueos muestran congestionamientos constantes, especialmente en horas pico. Los comerciantes locales enfrentan otro tipo de consecuencia. A falta de proveedores o por la baja afluencia de clientes, algunos negocios han tenido que cerrar antes de lo habitual o trabajar con inventarios mínimos. Restaurantes, tiendas de abarrotes, carnicerías y fruterías reportan que sus ventas disminuyeron drásticamente desde el inicio del paro. Los estudiantes tampoco quedan fuera. Varias escuelas han registrado ausencias por dificultades de traslado y en zonas más afectadas se han suspendido clases presenciales. Para quienes cursan educación superior, trasladarse a campus alejados se ha vuelto casi imposible sin gastar más tiempo y dinero. Incluso quienes no viven cerca de un bloqueo resienten los efectos de manera indirecta. La saturación en vías alternas, el aumento en tiempos de entrega de compras en línea y la reducción de servicios de mensajería son señales de una infraestructura que depende completamente de las carreteras para operar. La postura del gobierno federal ante el paro nacional agrícola y transportista. Mientras los bloqueos carreteros continúan en distintos estados del país, la atención se ha centrado en la postura del gobierno federal, que enfrenta una presión creciente para resolver un conflicto que ya afecta a millones de ciudadanos. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido cautelosa, marcada por llamados al diálogo, declaraciones públicas y un intento constante por evitar que las protestas escalen. Desde el inicio del paro, autoridades federales han insistido en que el movimiento está siendo politizado por algunos grupos, pero los agricultores y transportistas rechazan estas afirmaciones y aseguran que su lucha es meramente económica y de supervivencia. Esta diferencia de narrativas ha tensado todavía más la relación entre manifestantes y gobierno. La Secretaría de Gobernación ha señalado que mantiene comunicación con representantes del sector agrícola, aunque no ha anunciado acuerdos concretos. Por su parte, la Secretaría de Agricultura ha explicado que existen programas de apoyo vigentes, pero los productores aseguran que esos programas no resuelven el problema de fondo, los bajos precios de garantía y la competencia desigual con grandes empresas nacionales e internacionales. En cuanto al transporte, el gobierno reconoce que la inseguridad en carreteras es un problema real, pero argumenta que la presencia de la Guardia Nacional ha aumentado. Los operadores no lo ven así. Insisten en que los delitos han crecido y que la vigilancia es intermitente e insuficiente. Esta discrepancia ha sido uno de los puntos más mencionados en conferencias de prensa y entrevistas recientes. El presidente ha declarado que respeta el derecho a manifestarse, pero también pidió que los bloqueos no afecten a terceros. Aún así, los manifestantes afirman que si no ejercen presión de esta manera, sus demandas seguirán siendo ignoradas. Además, algunos líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han denunciado supuestas amenazas de parte de autoridades, lo que tensa aún más el ambiente. Otro punto clave es el TMEC. Mientras los productores piden sacar los granos básicos del tratado comercial para evitar una competencia desigual, el gobierno federal ha señalado que esto no es posible sin afectar compromisos internacionales. Esta diferencia coloca a ambas partes en posiciones complicadas. Los agricultores dicen que están perdiendo todo. El gobierno afirma que debe proteger los acuerdos comerciales. Hasta este momento, la postura oficial se mantiene centrada en el diálogo y en minimizar los efectos del paro, sin anunciar soluciones estructurales. Y mientras no haya una mesa de negociación formal con resultados concretos, los cierres carreteros continúan como un recordatorio de que el conflicto no está ni cerca de resolverse. Del campo, la realidad detrás del paro nacional agrícola. Para entender por qué miles de agricultores bloquearon carreteras en distintos estados del país, es necesario escuchar directamente a quienes viven del campo y aseguran que hoy ya no pueden sostener sus cultivos. Más allá de cifras oficiales o discursos políticos, son sus testimonios los que explican la gravedad de la crisis y la razón por la que el movimiento insiste en que esta lucha es una cuestión de sobrevivencia. Productores de maíz, frijol, trigo y sorgo coinciden en lo mismo. El precio que reciben por tonelada no cubre ni la mitad del costo que implica sembrar, fertilizar, cosechar y transportar sus productos. Muchos han tenido que endeudarse para continuar trabajando,
mientras otros abandonan parcelas completas porque simplemente no es rentable seguir sembrando. El campo ya no da para vivir, dicen, ahora solo da para endeudarse. La inconformidad no es nueva, pero ahora alcanzó un punto límite. Agricultores señalan que mientras ellos reciben precios sumamente bajos, los productos básicos en tiendas siguen subiendo. Esto, afirman, demuestra que el verdadero margen de ganancia está en manos de intermediarios e industriales, quienes controlan la cadena comercial y fijan precios, que los pequeños productores no pueden disputar. Somos quienes alimentamos al país, pero somos los que menos ganamos, repiten una y otra vez. Otro reclamo central es la incorporación de los granos básicos al marco del TMEC, lo que permite la entrada masiva de productos extranjeros a precios de competencia que los agricultores mexicanos no pueden igualar. Para ellos, esto no solo afecta sus ingresos, sino que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país. ¿Cómo vamos a competir contra empresas que reciben subsidios enormes y producen a gran escala? Nosotros estamos solos, lamentan. Además, muchos productores denuncian que el acceso al agua es cada vez más complicado. Consideran que la actual ley de aguas nacionales favorece a grandes industrias y castiga a quienes dependen del riego para mantener sus cultivos. No pedimos que nos regalen nada, pedimos reglas justas, señalan quienes han sido multados por usar pozos que han explotado durante generaciones. A esto se suma la inseguridad en zonas rurales, robos de maquinaria, extorsiones y amenazas por parte de grupos criminales que operan sin control. Muchos agricultores trabajan con miedo, cuidando sus parcelas como si fueran trincheras. Invertir en el campo es un riesgo. Sembrar ya no solo es difícil, es peligroso, relatan. En los bloqueos se pueden ver familias completas, hijos, esposas, adultos mayores. Todos forman parte del mismo problema, porque vivir del campo es un oficio que se hereda, pero que ahora muchos temen que desaparezca. Los jóvenes consideran emigrar a Estados Unidos o abandonar la agricultura por completo, al ver que sus padres trabajan todo el año sin obtenerlo suficiente para vivir dignamente. Voces del transporte, la otra mitad del paro nacional. Si los agricultores dieron el primer paso en los bloqueos, los transportistas fueron quienes sumaron la fuerza que transformó el movimiento en un paro de alcance nacional. Detrás de los miles de tráileres detenidos en carreteras y de las largas filas que pueden extenderse kilómetros, hay historias de choferes, operadores y pequeños empresarios que aseguran estar viviendo la peor crisis de seguridad y rentabilidad en décadas. Para muchos conductores, la carretera dejó de ser un trabajo y se convirtió en un riesgo permanente. Los testimonios coinciden: asaltos violentos, secuestros express, tráileres robados completos y mercancías perdidas en minutos. Cada viaje es una apuesta, relatan. No sabemos si vamos a llegar o si nos van a bajar en cualquier punto. Los criminales operan con tácticas rápidas, bloquean el paso, amenazan al chofer y desaparecen con la carga en cuestión de minutos. En estados como Puebla, Estado de México, Guanajuato, Veracruz e Hidalgo, los operadores describen zonas donde nadie quiere pasar. Aún así, deben hacerlo porque el país depende casi por completo del autotransporte para mover mercancías. La Guardia Nacional aparece solo de manera intermitente, dicen, y los rondines rara vez impiden los asaltos. Para muchos, la carretera es tierra de nadie. Pero la inseguridad no es el único problema. Los costos de operación han subido al punto de asfixiar al sector. El precio del diésel aumenta constantemente, las casetas encarecen cada ruta, y los pagos por mantenimiento, llantas, refacciones y seguros dejan a muchos operadores con ganancias mínimas. Hacemos un viaje de 1000 kilómetros y lo que sobra es casi nada, comenta un conductor con más de 20 años en el oficio. Los pequeños empresarios del transporte también están contra las cuerdas. Muchos tienen de 1 a 5 unidades y dependen totalmente de que cada camión esté en movimiento. Un solo robo, una falla o un viaje cancelado puede significar pérdidas graves. Algunos incluso han tenido que vender unidades o endeudarse para seguir operando. La presión psicológica es otro factor silencioso. Los choferes viven bajo tensión constante, pasan días completos en carretera, duermen en cabinas que ya no sienten seguras y cargan con la responsabilidad de transportar mercancía que a veces vale millones. Cualquier falla o retraso puede costarles el trabajo y, aún así, reciben sueldos que en muchas ocasiones no corresponden al riesgo que enfrentan. Ante este panorama, los transportistas decidieron unirse al paro nacional, no solo en solidaridad con los agricultores,
sino porque ven en el movimiento una oportunidad para exigir lo que, aseguran, llevan años pidiendo: seguridad real en carreteras, tarifas justas y reglas claras para un sector que sostiene la economía del país.